En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y será creada y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Lectura del libro de Samuel, capítulos del 3 al 5. El joven Samuel servía a Yahvé bajo la mirada de Elí. En ese tiempo, la palabra de Yahvé era muy rara y las visiones poco frecuentes. Ese día estaba Elí acostado en su cama. Sus ojos estaban tan débiles que ya no veía. Todavía no se había apagado la lámpara de Dios, y Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, allí donde estaba el arca de Dios. Yahvé lo llamó: Samuel, Samuel. Respondió: Aquí estoy. Corrió donde Elí y le dijo: Aquí estoy, ya que me llamaste. Elí le respondió: Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Y Samuel se fue a acostar. Yahvé lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Se levantó y se presentó ante Elí. Aquí estoy, le dijo, pues tú me has llamado. Elí le respondió: Yo no te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte. Samuel no conocía todavía a Yahvé. La palabra de Yahvé no le había sido todavía revelada. Cuando Yahvé llamó a Samuel por tercera vez, se levantó y fue a ver a Elí. Aquí estoy, le dijo, ya que me llamaste. Elí comprendió entonces que era Yahvé quien llamaba al muchacho, y dijo a Samuel: Anda a acostarte. Si te llaman, responde: Habla, Yahvé, que tu servidor escucha. Y Samuel volvió a acostarse. Yahvé entró, se detuvo y llamó igual que las veces anteriores: Samuel, Samuel. Samuel respondió: Habla, que tu servidor escucha. Yahvé dijo entonces a Samuel: Voy a realizar en Israel una cosa tan tremenda que le zumbarán los oídos a quien lo oiga. Haré que caiga sobre Elí la condena que he pronunciado contra su casa desde principio a fin. Le dirás que condeno su casa para siempre, porque sabía que sus hijos maldecían a Dios y no los corrigió. Por eso, se lo juro a su casa, que ningún sacrificio, ninguna ofrenda podrá borrar el pecado cometido por la familia de Elí. Samuel se acostó de nuevo hasta la mañana. Luego abrió las puertas del santuario de Yahvé. Samuel tenía miedo de contarle a Elí la visión, pero Elí lo llamó y le dijo:
Samuel, hijo mío, aquí estoy, le respondió. Elí le preguntó, ¿cuál fue la palabra que se te dijo? No me ocultes nada. Te maldiga Dios y te remaldiga si me ocultas una sola palabra de lo que te dijo. Entonces Samuel se lo contó todo sin ocultarle nada. Elí dijo, es Yahvé, que haga como mejor le parezca. Samuel había crecido, Yahvé estaba con él, y sus palabras nunca dejaban de cumplirse. De esta manera todo Israel, desde Dan hasta Bersabé, supo que Samuel era verdaderamente un profeta de Yahvé. Yahvé continuó manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Samuel, mientras Elí seguía envejeciendo y sus hijos hundiéndose en su mala conducta. En esos días, los filisteos se reunieron para atacar a Israel, y los israelitas salieron a su encuentro para enfrentarlos. Acamparon cerca de Ben-Jazer, mientras que los filisteos acampaban en Afec. Los filisteos se dispusieron para la batalla frente a los israelitas, y el combate fue violento. Israel fue vencido por los filisteos, quienes dieron muerte a más o menos 4,000 en el campo de batalla. Cuando el pueblo regresó al campamento, los ancianos de Israel se preguntaron, ¿por qué Yahvé nos aplastó hoy ante los filisteos? Vamos a Silo y traigamos el arca de Dios, que esté aquí con nosotros y que nos salve de nuestros enemigos. El pueblo mandó entonces a buscar a Silo el arca de Yahvé de los ejércitos, que se sienta sobre los querubines. Los dos hijos de Elí, Hofni y Finjas, la acompañaban. Cuando el arca de Yahvé entró en el campamento, todo Israel se puso a gritar haciendo temblar el suelo. Al oír esos gritos, los filisteos se dijeron, ¿qué significará esa inmensa aclamación en el campamento de los hebreos? Cuando supieron que el arca de Yahvé había llegado al campamento, los filisteos tuvieron miedo. Dios ha llegado a su campamento, dijeron. Ay de nosotros, porque hasta ahora nunca había ocurrido esto. Y de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? ¿No fueron ellos los que castigaron a los egipcios con toda clase de plagas en los tiempos del desierto? Ánimo, filisteos, luchemos como hombres. No vayamos a someternos a esos hebreos como ellos se han sometido a nosotros hasta ahora. Seamos valientes y luchemos. Así los filisteos presentaron batalla. Los israelitas fueron derrotados. Cada cual huyó para su casa. Hubo una gran masacre y 30,000 combatientes cayeron de entre la fila de Israel. El arca de Dios cayó en manos enemigas, y los dos hijos de Elí, Hofni y Finjas, murieron. Un hombre de Benjamín escapó y llegó ese mismo día a Silo, con sus ropas destrozadas y la cabeza cubierta de polvo. Al llegar, Elí estaba sentado en su sillón muy cerca del camino, porque su corazón temblaba por el arca de Dios. Este hombre, pues, trajo la noticia al pueblo y surgió una gran lamentación.
Cuando Elí la oyó, preguntó: ¿A qué se debe esa lamentación? El hombre corrió donde Elí para informarlo. Elí tenía entonces 98 años. Tenía la mirada fija, pero ya no veía. El mensajero dijo a Elí: Vengo del campamento de batalla. Hoy mismo huí de las líneas. Elí le preguntó: ¿Qué pasó, hijo mío? El mensajero respondió: Israel huyó ante los filisteos. Fue una terrible derrota para el pueblo. Tus 2 hijos murieron también, y el arca de Dios fue capturada. En cuanto mencionó el arca de Dios, Elí cayó de espaldas en su silla, atravesándose en la puerta. Se rompió la nuca y murió porque el anciano era pesado. Había juzgado a Israel durante 40 años. Su nuera, la mujer de Finjas, estaba embarazada y a punto de dar a luz. Al saber la captura del arca de Dios, la muerte de su suegro y de su marido, le vinieron los dolores. Se puso en cuclillas y dio a luz. Las mujeres que la asistían, al ver que estaba a punto de morir, le dijeron: Ánimo, ánimo, has dado a luz un niño. Pero ella no respondió ni puso atención. Puso al niño el nombre de Icabod, ¿dónde está la gloria? Porque dijo: La gloria ha sido arrancada de Israel. Pensaba tanto en el arca como en su suegro y en su marido. Al decir la gloria, se refería al arca de Dios. Los filisteos que habían capturado el arca de Dios la llevaron de Ebenezer a Asdod. Tomaron el arca de Dios y la pusieron en el templo de Dagón, al lado de la estatua de Dagón. A la mañana siguiente, cuando se levantaron los habitantes de Asdod muy temprano, Dagón estaba en el suelo. Estaba caído con su cara delante del arca de Yahvé. Lo levantaron y lo pusieron de nuevo en su lugar. A la mañana siguiente, cuando se levantaron, Dagón estaba de nuevo en el suelo, delante del arca de Yahvé. El tronco estaba en su lugar, pero le faltaban la cabeza y las 2 manos que estaban tiradas en el umbral. Es por eso que los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo, aún hoy, no pisan el umbral de Dagón. La mano de Yahvé se dejó caer sobre los habitantes de Asdod, los atormentó y les envió tumores tanto a Asdod como a sus alrededores. Al ver lo que les pasaba, dijeron: Que el arca de Dios de Israel no quede más con nosotros. Vean cómo ha tenido pesada la mano con nosotros y con nuestro Dios Dagón. Mandaron pues una citación a todos los príncipes de los filisteos y los reunieron en su ciudad. Les dijeron: ¿Qué haremos con el arca del Dios de Israel? Los demás respondieron: El arca del Dios de Israel irá a Gat. Llevaron allá el arca de Dios de Israel. Pero apenas llegaron con ella, el peso de la mano de Dios se hizo sentir en la ciudad. Se produjo un gran pánico. Castigó a los habitantes, desde el más chico hasta el más grande, haciéndoles salir tumores. Enviaron entonces el arca de Dios a Ecrón. Pero cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los habitantes de la ciudad se pusieron a gritar:
Nos han traído el arca del Dios de Israel para que perezcamos nosotros y nuestro pueblo. Se reunieron todos los príncipes de los filisteos. Devolvamos el arca de Dios a Israel. Dijeron, que vuelva al lugar de donde vino, porque si no, vamos a morir nosotros y nuestro pueblo. Se había producido en toda la ciudad un pánico terrible, pues la mano de Dios se había vuelto muy pesada. Los que no morían se llenaban de tumores, y desde la ciudad subía al cielo una gran lamentación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 120. El Señor, en medio de mi angustia yo clamé, y el Señor me respondió. Salva mi alma, Señor, de los labios mentirosos, de la lengua calumniadora. ¿Qué se te dará o qué se te agregará, oh lengua calumniadora? Flechas muy puntiagudas de guerrero, endurecidas en brasas de retama. Ay de mí, que en Mesec debo vivir y habitar en las tiendas de Quedar. Mi alma halló muy larga su permanencia entre aquellos que detestan la paz. Estoy por la paz, pero apenas de eso hablo. Ellos no piensan más que en guerra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la Sabiduría, capítulos 9 y 10. Dios de nuestros padres, Señor de misericordia, por tu palabra hiciste todas las cosas, y por tu sabiduría formaste al hombre para que domine a todas las criaturas por debajo de ti, para que gobierne al mundo con santidad y justicia, y tome sus decisiones con recta conciencia. Dame pues la sabiduría que comparte tu trono, y no me excluyas del número de tus hijos. Mírame, soy tu sirviente, el hijo de tu esclava, un hombre débil, cuya vida es breve, demasiado limitado para comprender la justicia y las leyes. Ni siquiera el más perfecto de los hombres será algo sin la sabiduría que viene de ti. Me elegiste como rey de tu pueblo, como juez para tus hijos y tus hijas. Me has dicho que te construya un templo en la montaña santa, un altar en la ciudad donde habitas, a semejanza de esa tienda celestial que habías preparado para ti desde el principio. Junto a ti está esa sabiduría que conoce todas tus obras, que estaba contigo cuando hacías el mundo, que sabe lo que te agrada y está de acuerdo con tus mandamientos. Haz que descienda desde el cielo, donde todo es santo. Envíala desde tu trono glorioso, para que esté a mi lado en mis trabajos y sepa lo que te gusta. Porque ella todo lo conoce y lo comprende. Ella me guiará con prudencia en todo lo que haga, y su majestad me protegerá. Entonces te serán agradables mis obras, gobernaré a tu pueblo con justicia, y seré digno del trono de mi Padre. ¿Quién
en realidad podría conocer la voluntad del Señor? ¿Quién se apasionará por lo que quiere el Señor? La razón humana avanza tímidamente. Nuestras reflexiones no son seguras, porque un cuerpo perecible pesa enormemente sobre el alma, y nuestra cáscara de arcilla paraliza al espíritu que está siempre en vela. Si nos cuesta conocer las cosas terrestres y descubrir lo que está al alcance de la mano, ¿quién podrá comprender lo que está en los cielos? ¿Y quién podrá conocer tus intenciones si tú no les has dado primero la sabiduría o no le has enviado de lo alto tu Espíritu Santo? Así fue como los habitantes de la tierra pudieron conseguir su conducta. Al saber lo que te agrada, fueron salvados por la sabiduría. La sabiduría protegió al Padre del mundo, a ese primer hombre que fue formado por Dios y que fue creado como único. Lo levantó de su caída y le dio la fuerza para que dominara a todas las cosas. El hombre se alejó de ella, arrastrado por su propio furor, se hizo malo hasta matar a su hermano y se perdió junto con su arrebato. Pero cuando por culpa de él las aguas inundaron la tierra, la sabiduría lo salvó una vez más. Ella guiaba su barca. Más tarde, los pueblos se juntaron para hacer el mal y la discordia se instaló en medio de ellos. La sabiduría reconoció entonces a otros justos, lo mantuvo irreprochable delante de Dios y le dio la fuerza para sobreponerse a la ternura por su Hijo. Ella también libró al justo en su huida, cuando bajaba al fuego sobre las 5 ciudades para aniquilarlas, y aún hasta ahora permanece un testigo de su perversidad, una tierra árida y siempre humeante, arbustos cuyos frutos no maduran, una columna de sal en recuerdo de la que no creyó. Los que se apartaron del camino de la sabiduría no solo fueron castigados, perdiendo su felicidad, sino que sus ruinas estaban allí como un recuerdo para todos los vivos, para que sus pecados no sean nunca olvidados. En cambio, la sabiduría libró de sus problemas a los que la servían. Condujo por caminos seguros al justo que huía de la cólera de su hermano. Le mostró el reino de Dios y le permitió que conociera a los santos ángeles. Hizo que tuviera éxito en sus trabajos y que fructificaran sus esfuerzos. Lo defendió contra la avaricia de sus amos y lo hizo muy rico. Lo guardó de sus enemigos y lo protegió de los que le tendían trampas. Le dio la victoria en un rudo combate para hacerle entender que la piedad es más poderosa que cualquier otra cosa. La sabiduría no abandonó al justo cuando lo vendieron, lo preservó del pecado, descendió con él al pozo y no lo dejó solo en la prisión. Muy por el contrario, le confió el poder en el reino y le dio autoridad sobre los que lo habían perseguido. Hizo que quedara al descubierto la mentira de sus calumniadores y le consiguió
una gloria que no pasará. La sabiduría arrancó al pueblo santo, a la raza irreprochable, de manos de la nación opresora. Entró en el alma de un servidor del Señor para hacer frente a reyes temibles por medio de señales y prodigios. Le dio al pueblo santo el pago por sus penas, los guió por un camino asombroso, los cubría con su sombra durante el día y los alumbraba como un astro durante la noche. Los hizo pasar el mar rojo, atravesaron las inmensas aguas. Ella se tragó a sus enemigos para luego echar sus cuerpos a lo más profundo del mar. De ese modo, los justos despojaron a los impíos, cantaron himnos a tu santo nombre, oh Señor. Con un solo corazón te dieron gracias, porque tú los habías librado, porque el Señor abre la boca de los mudos y hace hablar a los pequeñitos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué dulce al paladar es tu promesa, más que la miel en mi boca. Amo tu palabra, Señor, confío en tu palabra, Señor. No quites de mi boca tu palabra de verdad. Amo tu palabra, Señor, confío en tu palabra, Señor, no quites de mi boca